hasta hace muy pocos meses y en algunos casos muy pocos días. Teníamos entendido, señoras y señores, póngame atención, que lo que debemos al adulto mayor, que lo que debemos a nuestras personas mayores, a las que les debemos gratitud inmensa por la contribución ejercitada durante toda su vida laboral, ya no tienen pensiones de retiro. Acaba de fundirse la caja de pensiones. Acaba de concluir sus años y meses de existencia. La situación se torna muy, muy grave porque se quedaron sin pensiones. El colapso es total. Yo creo que más esperanzas tiene la caja fiscal. Como siempre, encontrarán una salida. Pero para la gente pobre, y la pobreza ha llegado a la clase media, porque de eso han asegurado sobrevivencia mínima muchísimos compatriotas que viven de las pensiones jubilares. Nos han referido doctor Joaquín Viteri, economista Fernando Mosquera, veedor este último de la situación imperante en la caja del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que la situación es harto dramática. Se acabó la plata. Se liquidó el fondo de pensiones. No sé cómo más enterar a la gente y dar esta mala noticia. ¿A cuánto asciende el universo de gente que se queda sin pensiones de sobrevivencia? Tal vez Joaquín conozca. Doctor Viteri, bienvenido. Señor economista Fernando Mosquera, los escogí por conocimiento, por alto conocimiento del tema y por su categoría de ciudadanos probos, solidarios, inmensamente preocupados de la situación que va a quejar a la mayor parte de los ciudadanos en estado de vejez. ¿Y qué vamos a hacer con nuestros tíos? ¿Qué vamos a hacer con nuestros abuelos? ¿Qué vamos a hacer con nuestros padres y madres de familia? Imagínense ustedes, no estoy hablando en el aire y usted sabe, doctor Joaquín Viteri, que estamos tratando de llegar con la última novedad trágica para este sector de la población ecuatoriana. No obstante la lucha que ustedes emprendieron hace muchísimos años, este medio de comunicación fue receptivo al análisis de esos problemas, pero como decía el doctor Mosquera, el economista Mosquera, yo pensaba que por lo menos esto iba a durar un quinquenio, unos 6 años, 7 años. Se acaba de fundir. ¿Por qué el periodista ha acertado manifestando de que ya no hay dinero para pagar las pensiones jubilares? Tenga la bondad, doctor Viteri, y tenga la bondad de participar. Ustedes son los dueños del programa, señor economista Fernando Mosquera. Muchísimas gracias por la invitación, señor Rosero. Lo hemos dicho de manera muy enfática hace más de un año aquí. Usted recordará, cuando inclusive usted se alarmó con lógica, cuando yo hablaba de una quiebra del IES. Efectivamente, hablar de una quiebra de una institución tan sólida, que no debería jamás estar en una condición de crisis económica, peor de una situación cercana a la quiebra, que implica que no tenga recursos para atender las obligaciones en curso de pago, como usted bien dice, las pensiones actuales. Y efectivamente las personas jubiladas, nuestros familiares que están justamente recibiendo pensiones, son los más afectados porque
prácticamente con la serie de medidas que tomó el expresidente de la República, Rafael Correa, y el expresidente, porque son dos que trabajaron conjuntamente. Esto fue un verdadero, yo diría, entorno vinculante entre Correa y Richard Espinosa. Y yo tuve la suerte que usted justamente lo propició un debate aquí con él, pero él se dedicó a ofenderle a usted y en ningún momento a dar una respuesta que justamente usted lo requería y yo también. Entonces, prácticamente han ido acelerando la situación crítica del IES, porque tanto Correa, que necesitaba plata, y la plata estaba en el IES, y Richard Espinosa, que era un hombre irresponsable, y lo he dicho de manera categórica delante de él, porque él decía, hay en el IES un superávit, sin entender que no hay superávit en el IES. Lo que existe en el IES son reservas, es decir, la plata de todos los afiliados que no están en edad de jubilación y que están entregando sus aportes para algún día jubilarse. Entonces, esta situación prácticamente no lo entendieron ellos, yo diría no lo entendieron entre comillas, y salió la Ley Orgánica de Justicia Laboral eliminando el 40%, que fueron 1.266 millones anuales, que prácticamente en este momento hablan de un hueco de 5.000 millones, porque gracias a la lucha nuestra del Frente Unitario de Trabajadores, que se logró la sentencia de la Corte Constitucional, a partir del 2019 recién volverá a pagar al Estado estos 1.266 millones. Entonces, ese hueco de 5.000 millones prácticamente, como bien decía el economista, está cerrando las expectativas de la sostenibilidad del sistema de seguridad social, es decir, el pago de las pensiones en curso de pago. ¿Están colapsadas, economista Mosquera? Gonzalo, buenos días. Joaquín, un saludo. Bienvenido. Un honor estar en esta economista. Importante emisora, especialmente a su enorme audiencia. Gonzalo, un saludo. Yo creo que son dos premisas necesarias sobre su gentileza. Tanto el doctor Viteri, Joaquín Viteri, y el que habla, los dos somos veedores. Somos veedores sobre el trabajo que está haciendo la Contraloría sobre la Seguridad Social. No solamente el IES, lo hará tal vez sobre el ISFA y el ISPOL posteriormente, y el señor Contralor, que está haciendo una labor histórica que debió estar secundada por la Superintendencia de Bancos, nos han permitido podernos pronunciar en los medios de comunicación, pero posiblemente Joaquín coincidirá que no hablamos por la veeduría. Hablamos, y en mi caso especialmente, únicamente por mis propios derechos, como una persona, un ciudadano beneficiario, que un poco por ejercicio profesional conoce este tema. Entonces, debemos situarnos sobre su pregunta, Gonzalo. No es que el fondo de pensiones se quedó sin dinero, tiene problemas de liquidez para poder atender las pensiones, y le voy a explicar por qué. Antes del año 2015, cuando hubieron varios convenios de pago, una serie de situaciones que se dio entre el Estado y el representante legal del IES, el director, representante del directorio del Consejo Directivo del IES, los fondos de pensión, el fondo de pensiones, el IBM, superaba más o menos entre 12 y 13 mil millones de dólares. El momento que sale la ley de que deja de pagar el 40%, lo que decía el doctor Viteri, la contribución del Estado era más o menos, y va a ir creciendo, de 100 millones de dólares al mes para el pago de pensiones. Esto quiere decir 1.200 al año. Entonces, 2016, 17 y 18 son 3.600 millones de dólares, más los 600 millones del año 2015, sobrepasan los 4.000 millones que dejó de recibir la Seguridad Social para el pago de pensiones, por un lado.
Entonces, ahí usted puede ver cómo el fondo de pensiones, que tenía casi 13,000 millones de dólares, hoy tiene menos de 8,000 millones porque tuvieron que vender las inversiones para poder sostener este tema. Entonces, incluso pudimos ver en Habeduría, y quiero que me atienda, Gonzalo, por favor, esto es importantísimo. El señor Contralor recibió la información del Seguro Social en el seguro de pensiones como que estuviera equilibrado. Y ahí varios de los veedores dijimos, eso no es cierto, y por eso el señor Espinosa, como dice Joaquín, decía, tiene exceso de dinero y está todo equilibrado. Es que los ingresos estaban incluidos la desinversión del fondo de pensiones, pero desinvirtieron papeles que eran al corto y mediano plazo, y por lo tanto, si van a desinvertir papeles a largo plazo, el Seguro Social tendría que tener una pérdida enorme porque no es del apetito. No hay respaldo. No es del apetito del inversionista comprar papeles a largo plazo. Entonces tendría que, no, Gonzalo, yo quiero que por favor nos situemos en el asunto. El fondo tiene adecuadamente. Sí, los fondos tienen inversiones, pero en el caso del fondo de pensiones tiene inversiones a largo plazo. Entonces, para poder pagar pensiones, porque le ha tocado asumir solo al Seguro Social esos 1.200 millones, más el resto que antes lo hacía, mire, para pagar pensiones al año, solo pensiones del fondo de pensiones, necesita más o menos como 2.100, 2.200 millones al año. Si 1.200 contribuía el Estado, el resto era producto de las nuevas contribuciones del año siguiente, que era más o menos 400, 500 millones de dólares, y el resto provenían de las inversiones. Ya tenía un hueco financiero el pagar pensiones, pagando el Estado el 40%. Entonces, si deja de pagar, son 4,000 millones el hueco de lo que no pagó 2015, 16, 17 y 18, y que un poco sorprendente, el Tribunal Constitucional dice que esto se volverá a pagar a partir del 2019, cuando ya está producido este grave problema en el fondo de pensiones. Mire, cuando en el año 2005 la empresa actuaria hizo el análisis sobre el déficit actuarial con corte al 2003, ya el déficit actuarial en esa época eran 3.700 millones, diferentes a los que estamos hablando hoy. Y eso ha ido creciendo. Por eso fueron los acuerdos del año 2008, 2009 y 2010, y que después, posteriormente, se comenzó a pagar el dinero ya directamente con bonos, y por eso están ahora complicados por el tema de la deuda externa. Pero, ¿qué sucede en el año 2015? Baja el precio del petróleo, desesperados por la liquidez. El modelo económico no era otra cosa que el Estado sea el motor de la economía. Al bajar el precio del petróleo y los proyectos en curso, tenían que buscar dinero debajo de las piedras. Entonces, ahí viene el tema de los fondos previsionales por el tema que fuimos citados hoy, y viene todo el asunto que genera este mal manejo, como lo dijo Joaquín hace un rato, irresponsable, y además que desinformaba a la sociedad el real problema de la seguridad social. Las arcas están vacías, doctor Viteri. Es un problema de tremenda iliquidez. No hay dinero en efectivo, dinero contante y sonante. No le pueden dar pedazos de bonos, pedazos de papeles financieros a una incluso devaluada circunstancia de documentos, digamos, de valores que fueron cambiados con una irresponsabilidad impresionante por un montón de administradores de la caja de todos los ecuatorianos para años de vejez, es lo que entendemos. Así es. ¿Cómo se puede generar liquidez? Para ellos era fácil. Hay que vender estos documentos con una relativa pérdida de su valor, decían. Pero el señor economista Mosquera dice, van a perder muchísimo dinero hasta que la liquidez retorne por partes, se atiendan circunstancialmente determinadas fases de pago, y luego
llegará un colapso total y general. ¿Qué hace falta para ese escenario de iliquidez total, cuando ya los papeles no quieran ser cotizados ni comprados por absolutamente nadie? Bueno, fundamentalmente, como bien decía mi amigo, el economista Fernando, hay situaciones absolutamente muy definidas aquí. Nosotros consideramos que la situación del IES es tan grave que realmente lo que la Contraloría vaya a determinar responsabilidades, y cabe aquí hacer una aclaración. Nosotros como veedores estamos contribuyendo, y en eso hay que reconocer, el señor Contralor es extraordinariamente muy amplio, porque nos permite hablar y decir, vea, no, un ratito, usted lo que acaba de decir mi buen amigo Fernando, nos hacen un panorama como que en este momento se están pagando pensiones, por decir, por 14.500 millones y hay 15.500 millones de reservas. Está muy bien, no hay problema, hay 1.000 millones libres que pueden hacerse inversiones. Entonces dijimos, no, señor Contralor, está equivocado. Esa cifra que seguramente le dieron en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es falsa. No hay recursos. ¿Cómo puede ser, doctor? Ahí están los cuadros, doctor. Sí, le digo, son cuadros absolutamente amañados, porque a la Contraloría le sorprenden. Por eso es que como veedores, tanto Fernando, Carmen Corral, Marco Morales y también Marco Proaño Maya, hicimos una intervención radical. Diciéndole, no, está equivocado, mire lo que está pasando en el IES, no hay reservas, usted no va a tener una jubilación. Ahí se quedó sorprendido. Usted va a tener una jubilación segura. Porque en este momento, con la situación que existe, este vacío, que efectivamente yo creo que supera los 4.000 millones, pero respeto mucho la cifra del economista Fernando. ¿Cuál es la suya, Fernando? Bueno, el déficit actuarial apenas tenemos información que estuvo clasificada de sigilo y reservada, que no se le conoce la última. La última que tenemos la certeza es el corte al 2003 presentado en el 2005. Ese déficit de 3.700 millones de dólares fue materia de un convenio entre el Ministerio de Finanzas y el IES, realizada en la Comisión de los Trabajadores del anterior Congreso, y recuerdo que estuvo presidida por el doctor René Mollé, esa reunión, y estuvo por parte del Estado el señor ministro del señor Lucio Gutiérrez, el economista Mauricio Pozo, en donde se dijo, estas son las deudas, y el Estado tomó la responsabilidad de financiar el déficit actuarial, pero el déficit actuarial día a día va subiendo, porque aumentan los jubilados, aumentan las obligaciones, y es por eso que había la obligación de presentarlo cada 3 años, haciendo estimaciones no oficiales, sino estimaciones simplemente de la tendencia. Yo estimo que ese déficit actuarial en todos los fondos debe estar superando los 14.000 millones de dólares. Entonces, si a eso le sumamos la deuda, no es deuda, sino inversiones que tiene el IES en el Estado y otras deudas como el Fondo de Salud y esas cosas, tranquilamente puede llegar a unos 30.000 millones de dólares, lo que el Estado tendría que reconocer a la Seguridad Social. Entonces, si tenemos en un fondo de pensiones casi 8.000 millones de dólares, imagínese la diferencia. Imagínese. Que es el fondo de pensiones es el 80-90% de los fondos previsionales, porque ahí está invalidez, vejez y muerte. Yo recuerdo, doctor Joaquín, ojalá nos podamos separar del micrófono un poquito, que Richard Espinosa, el mismísimo señor arquitecto Fernando Cordero y otros exdirectivos significativos e importantes, el mismo Ramiro González, el mismo, ¿cuál otro me viene a la memoria? ¿Villacrés? Sí, inclusive él no ponían el grito en el cielo en tono muy desesperado, que digamos, porque
les caía el hachazo a ellos mismos. Era un boomerang lo que construían si es que nos decían la plena. Pero Richard Espinosa, en la ocasión que ustedes recuerdan y que estuvo aquí, nos gritaba y nos manifestaba que hay fondos que están en el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que son inmensos, que hay fondos que están siendo administrados desde un banco muy saludable en términos financieros. Si averiguamos al BIES, doctor Viteri, ¿qué nos dirían respecto al manejo de los fondos administrativos de los capitales de los afiliados? Tenga la bondad. Muchísimas gracias. Es que esto vino a ser un entorno muy vinculante entre el gobierno, el Poder Ejecutivo y el presidente del Consejo Directivo, con un vocal que realmente fue destituido por su falta de capacidad, yo diría de conocimientos, que prácticamente era el que lo hacía el dúo, y hacían la mayoría para lograr las decisiones en el Consejo Directivo, en donde prácticamente se fue destruyendo todo lo que corresponde a la, podríamos decir, seguridad del sistema. Porque para que nosotros podamos hablar de una inversión en el BIES, esto tiene que ser buscado de una manera muy, yo diría, dinámica, inclusive en el sector privado, en las bolsas de valores nacionales e internacionales, en proyectos de inversión, es decir, lograr que la plata de los afiliados que no están en edad de jubilación retornen después de una buena inversión con rentabilidad para asegurar sus pensiones. Pero ¿qué ocurre? El BIES entregó el 55% de los recursos que tenía en inversiones del Estado, en títulos de deuda del Ministerio de Finanzas. Se tomaron, no, casi no entregó porque eran funcionarios designados por el Ejecutivo. Así es, y vino luego, como lo reiteramos algo, por eso es importante hacer un análisis profundo de la crisis que tiene el IES, porque luego de que hicieron esto de eliminar el 40%, Richard Espinosa, con este vocal que hacía referencia, aprobaron una resolución 501. Pasaron la plata de pensiones a salud, porque en salud estaba en una crisis gravísima. Y eso es prohibido por la ley. Crisis de insumos, yo recuerdo. Exacto. Eso es prohibido por la ley en el artículo 122. Y es más, estos fueron tan audaces. En el artículo 56 se penalizaba, o sea, era un delito pasar fondos de un seguro a otro. Y esto estaba tan graficado que inclusive establecía una pena de prisión. ¿Qué hicieron? Aprueban el Código Orgánico Integral Penal, o sea, prepararon todo el camino. El gobierno anterior fue tan siniestro, pero muy calculador. Prepararon el camino, ¿cómo? Derogando el último inciso del artículo 54, si no me equivoco, de la Ley de Seguridad Social, en donde se penalizaba el traspaso de fondos para que Richard Espinosa no tenga ningún problema, ningún riesgo. Y con la prohibición de la ley, él aprobó esa resolución 501 que está en vigencia. Y prácticamente, diríamos, todo eso ha ido llevando al descalabro al sistema de seguridad social. Porque hay que ser muy francos. Muchas veces, yo me acuerdo en otro medio de comunicación se asustaban. Me parece, doctor. Aquí también, exagerados se decían entre ellos. La quiebra. No, ¿cómo va a imaginarse que va a estar el IES en posibilidad? Alguien dijo el IES no quebrará jamás, nunca. Así es. Entonces, eso era realmente... ¿Cómo prueban de que este momento el colapso es generalizado? Es que, mire, se están tomando la plata de los afiliados que no están en edad de jubilación para pagar pensiones. Pero sí se han tomado del IES. Y cuando se quiere dar la vuelta a la estrategia o cambiar la realidad en decisiones politiqueras interesadas desde la función ejecutiva, contentamientos de un momento, zafaban de apuros a los gobiernos que se han turnado en los últimos años. Los ministros de Finanzas le echaban lente a los fondos del IES y especialmente se enamoraban de los fondos, por ejemplo, del magisterio. Así es. Esos maestros tuvieron que luchar en las calles,
en sus puestos de acceso al escenario en donde funcionaban sus entidades administrativas, económicas, cuerpo a cuerpo con la fuerza pública, porque les incluso dieron la orden de que desocupen, los aniquilen, empujándolos de su sede institucional. A esos extremos se llegó, economista. Y la realidad ahora, la lectura de la realidad cuantitativa es trágica, terrible. Ahora, el Contralor informa que al momento la entidad cuenta con el detalle de los 69 fondos. Esta es una preocupación de Pablo Celi y una valoración súper objetiva, bien examinada por él mismo. Él con cifras no va a jugar. Entonces, porque le hemos visto actuar con seriedad, decimos esto, ¿no? Entonces, en la Contraloría General del Estado ve que estos 69 fondos, cuya administración se transfirió a esta creación. ¿Quién creó el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en un disimulo sin nombre, en una estratagema criminal, diría yo, porque dejan a nuestros maestros, a los que nos formaron, a la generalidad de los ecuatorianos que estamos escuchando este programa, en plena vía pública, en la calle? Se acabaron las pensiones de los maestros, de cuántos gremios y trabajadores públicos que ofrecieron y ofrendaron su vida. Este rato no se sabe. ¡No! El IES tiene mucho dinero. ¿Dónde se queda eso? La base de datos de estos 69 fondos, economista Mosquera, refiere a la situación de las universidades, de los ministerios, de otras entidades del Estado como la Procuraduría General, la Función Judicial, inclusive las Fuerzas Armadas. Los fondos complementarios previsionales cerrados pasaron a ser administrados por el BIES. Ya. Esto fue estipulado en la Ley de Seguridad Social, que fue reformada para el efecto, y la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de lo que yo recuerdo. ¿A quién van a reclamar las personas que se quedan en la vía pública? Gonzalo, este tema por el que fuimos citados, es el tema porque fuimos citados a este conversatorio, este momento, pero es otro tema al que estábamos tratando. Sí, pero era necesario también. Sí, y es conveniente que nos situemos, y posiblemente Joaquín va a coincidir conmigo. El señor Contralor, cuando efectuó y construyó la veeduría, nos había informado que tenía 17 exámenes espaciales en curso. Y recordarás, Joaquín, que uno de los miembros, que no doy su nombre porque no estoy autorizado, dijo, pero se han olvidado, por ejemplo, esto de los fondos complementarios. Y así otras cosas que había pasado por alto en la Contraloría y que son temas extraordinariamente importantes. Entonces, como usted acaba de recordar, en el año 2015, cuando baja el precio del petróleo, Gonzalo, cuando baja el precio del petróleo y el Estado deja de recibir ingentes recursos para la obra pública en marcha, dejando de lado cuestiones de valoración de los proyectos y esas cosas, que eso es otro tema que tendrá que dilucidarse por otro asunto, entonces ve la alternativa en esos fondos complementarios en función de lo que aprobó el pueblo ecuatoriano en la consulta que hiciera al final de la administración del arquitecto Sixto Durán Ballén, en donde se prohibió las AFPs, esos inventos del sistema chileno, argentino, uruguayo, y que solo el Estado tiene que manejar. En ese sentido se reforma la ley de la seguridad social, la ley del Banco del IES, y sale una resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, porque pocos meses antes, en septiembre del 2014, 12 de septiembre del 2014, se aprueba el Código Orgánico Monetario y Financiero. Y por lo tanto,
Y por lo tanto, se interpreta este asunto indicando que solo el Seguro Social tiene que manejar estos fondos. Bien, pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema, Gonzalo? Si me permite, por favor, si me puede escuchar. Yo sé que su premura por hablar con el asambleísta Tello está bien, pero estamos hablando de cosas muy serias y quisiera que me preste atención. Mire, Gonzalo, el asunto es que se aduce que cuando el Estado puso dinero en estos fondos complementarios, estos deben pasar a ser administrados por el BIES. Ahí inicia el error. El error es que cuando usted como empleador, cuando paga los aportes de sus trabajadores al día, ¿no es cierto?, y van al seguro, se convierte en salario de los trabajadores. Así es. Por lo tanto, si el Estado pagó ese beneficio, ya no es dinero del Estado, es dinero de los trabajadores. Claro. Eso es lo que peleaban. Sí. Y además había la situación, Gonzalo, había la situación de que mientras no terminen las auditorías en donde se diga que hay dinero del Estado, no debían pasar al BIES. Pero como se reformó la ley, el artículo 220 de la Ley de Seguridad Social, se reformó la ley del Banco del IES y salió esa resolución 053F de la Junta de Regulación Monetaria sin necesidad, ¿no? Pasaron directamente al BIES, pero se terminaron esas auditorías. Y esas auditorías, según el señor superintendente de bancos, en la comparecencia en la comisión transitoria, él manifiesta que todas esas auditorías pasaron a conocimiento de los 69 fondos complementarios y que por lo tanto esa transferencia inicial supuestamente era legal, posiblemente era legal, pero sí se violó los derechos de la gente que con su sueldo había constituido esos fondos complementarios de cesantía. Yo le pido mil disculpas por haberle desatendido unos segundos. El asunto es que yo quiero fusionar precisamente el capítulo inscrito ayer con la intervención en una fase de supervisión, de vigilancia, pero más que eso, de investigación. La comparecencia de Cristian Cruz. Este caballero que ha llevado la bandera de la Superintendencia de Bancos y a quien le correspondía no ejercitar o hacer juego a la cantidad de mentiras de los que impulsaron su designación al frente de la Superintendencia de Bancos. Todos estos que han quedado mal con los dueños de los dineros depositados en algunos bancos, entre ellos el BIES, que casi con seguridad han estado mintiéndole a la población afiliada. Y en otros casos también tiene enorme responsabilidad en las condiciones de iliquidez o de ausencia de respaldos financieros, que es la categoría o la misión fundamental de un superintendente. Ahora está más bravo que todo el mundo, el hombre. Cristian Cruz, el superintendente de bancos, tiene enorme responsabilidad en esto. Y yo quería que tenga la gentileza a Raúl Tello, el asambleísta que ha estado atrás de esta fiscalización, que es de obligación y deber de un parlamentario, que tenga la bondad de decirnos qué ha alcanzado de la superintendencia de bancos para conocer la realidad cuantitativa a la que ha llegado en un camino deplorable el Banco del Instituto de Seguridad Social, donde han sido depositados en 69 fondos, a que tengan la bondad de dar administrando semejante ejército de empleados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No fueron confiados y más bien canalizaron esos recursos a darles una mayor objetividad de control, si cabe el término, y seguramente buscaban mejores rentabilidades a través de una administración desde un banco de todo ese dinero. Gonzalo, la caja fiscal necesitaba dinero.
se llevaron ese dinero al IES para que el Pero IES eso me faltó complementar. Invierta en papeles del Estado que le dé liquidez a la caja fiscal. El invento fue interesado, ¿no es cierto, Así doctor es. Viteri? El Mire, invento fue interesado. Así es. El año 2015, donde se produce todas estas barbaridades, la Ley Orgánica de la Justicia Laboral, la Resolución 501 y la intervención en los 69 fondos. Eso implicaba 1.200 millones de dólares que pasaron justamente al BIES. Y esto prácticamente afectó, inclusive, como bien lo estamos haciendo referencia, a los profesores, a los maestros, quienes inclusive, como hizo una muy buena, un buen esclarecimiento el expresidente de esta institución, habían ellos de 15 millones, habían logrado 405 millones, que fueron prácticamente el valor que se cogió el BIES, porque hay que ser muy claros, 405 millones, porque ya le digo, estaba en una desesperación, me imagino, el expresidente Correa, que buscó por todas partes plata. Y ahí es donde justamente entraron al fondo de cesantía de los maestros. Y lo grave, y esto no es una cuestión que estoy diciendo yo, sino los propios maestros lo han dicho, que de los 405 millones, ahora solo aparecen 370 millones. O sea, en vez de crecer los recursos de cesantía con los réditos, así es, sí, imagínese, porque saludables. Lógico, ¿cómo cree usted? Por eso le digo la responsabilidad penal, y ahí viene la omisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros de no haber entrado al control oportuno, lo que se dice, a un seguimiento permanente, a ese control que debía realizarlo obligatoriamente de la administración de los recursos previsionales. Y prácticamente cuando se habla de que en este momento, al ingresar a la información del BIES sobre cuál es el fondo o el monto del fondo de cesantía de los maestros, ya no hay los 405 millones que fueron tomados en el 2015, sino disminuyeron a 370 millones. Entonces imagínense el dolo, porque ahí no se puede hablar de una falta de responsabilidad administrativa o que están ellos actuando de una manera absolutamente relacionada con la norma legal. No, ahí hay prácticamente una disposición arbitraria de fondos que el examen de Contraloría va a detectar. Por eso es importantísimo que los dos puntos en donde deben centrarse, como bien lo ha dicho la radio, yo lo escuché ahora en la mañana, primero tiene que la Contraloría determinar sobre si ese traspaso que se hizo de los fondos de cesantía al BIES, de la serie de instituciones donde tenían ellos la inversión, eso era legal o ilegal, y también en lo que se refiere a la administración de los recursos de cesantía de los profesores, que justamente volvemos a insistir, de 405 millones, ahora solamente hay 370 millones. Entonces, hay tantas irregularidades graves que no estamos nosotros diciendo de una manera así teórica, declamativa. Sino, así es, lo están diciendo los medios, y además hay prácticamente una situación sumamente crítica de lo que se refiere al futuro de la seguridad social. Gonzalo, el señor asambleísta Raúl Tello, quiero que usted le diga a Raúl Tello, le dé luces en algunas cosas que donde él tenga opacidad por dejarse llevar de tal vez falacias, mentiras, falsos cálculos de las autoridades como Cristian Cruz, que ayer salió molesto de la comparecencia a rendir informe y salió solemnemente justificando su papel, diciendo que él ha cumplido a cabalidad con su misión. De eso quiero que tenga la bondad de transferirle al señor asambleísta independiente don Raúl Tello para ver qué nos dice él, que va a tener en sus manos un papel más contundente de fiscalización a este deterioro de credibilidad de las instituciones públicas. Tenga la bondad de economista. ¿Él se encuentra en la línea, Gonzalo? Sí. ¿Él está en la línea telefónica? Así es. Perfecto. Señor asambleísta, un saludo. Yo creo que el señor asambleísta debe conocer ya el informe de descargos presentado por el señor superintendente en la comisión
transitoria, en donde hay muchas observaciones que justamente está contestando el señor superintendente. Por lo tanto, yo le recomendaría poner mucha atención al contenido de ese informe, y eso le dará al señor asambleísta muchas luces de lo que preparó la comisión transitoria y las respuestas que le da el superintendente al tema. Pero yo le decía hace un rato, antes que nos conteste el señor asambleísta, que en su eslogan de su radio dice que aquí siempre se habla la verdad. Buscamos la verdad. Sí, buscamos la verdad. En ese informe, el señor superintendente, la preocupación que tiene Joaquín de 400 y más millones de dólares se convirtieron en 370,000, explica el señor superintendente que a diciembre del 2015 se pagaron, porque ya se jubilaron, 6,127 partícipes por más de 24 millones de dólares. 13,476 en el 2016 por 64 millones de dólares. En el año 2017, 5,150 por 25 millones de dólares, y en el 2018 hasta mayo, por 2,579 partícipes, casi 13 millones de dólares. Por eso hay esa reducción, porque retiraron su cuenta individual. Entonces, por eso es lo que yo le digo, que el señor asambleísta ponga mucho ojo en el oficio que le remitiera la comisión transitoria al señor superintendente y en el informe de descargos, porque ahí tiene suficiente ¿Qué van a material. encontrar? Oriéntele mejor. Le explico nuevamente. Tal vez no sé si sería conveniente que mejor el señor asambleísta Le pregunte a usted. intervenga, y con eso nosotros podríamos ratificar. Conversen entonces, tengan la bondad. Señor asambleísta Tello, 1000 perdones por haberle hecho esperar. No, Le están buenos escuchando días. mis invitados, y también entiendo que el señor superintendente de bancos, que ahí salió, él molestísimo, porque le han llamado al Parlamento a rendir testimonio. El señor Contralor Pablo Celi también debe estar atendiendo este programa, me imagino, porque resultó muy interesante con todos los actores. Tenga la bondad de escucharle ahora al asambleísta Tello. Muy buenos días, un saludo a los panelistas, un saludo a todos los oyentes de este precioso medio de comunicación. Gracias. Mire, lo que el día de ayer sucedió al respecto del anuncio del señor Contralor General de la Nación del inicio de exámenes especiales a dos elementos: la transferencia o el traspaso de los fondos previsionales de los partícipes, de la administración de los partícipes al IES, y también de la administración de los fondos previsionales, confirma la denuncia que yo presenté en el marco del juicio político en contra de Cristian Cruz, quien cuando asistió a la comisión de fiscalización también fue bravito, también fue con sus ínfulas de tratarme de mentiroso, por lo cual él recibió ahí la respuesta que un funcionario de esas características, fiel discípulo del correísmo, trató de ir ahí a insultar, a intimidar. ¿Desde cuándo? Pues un funcionario puesto a dedo, porque lo de los concursos de merecimientos en el pasado, todos están en entredicho. Viene a faltar el respeto a alguien elegido por votación popular. Pero yéndome al tema de los fondos previsionales. Tenga la bondad. Mire, de las pruebas que él presentó en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, lo que hizo más bien es ratificar los cuestionamientos que este asambleísta le hiciera al respecto de la ilegalidad en el traspaso de los fondos previsionales. Él fue a exhibir allí un documento de la auditora externa KPMG, en donde que aparentemente esa auditora dice de que existiría fondos del Estado en el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Pero él lo que no dijo es de que la KPMG se refiere a que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, un funcionario por ahí, dice de que en sus inicios, hace muchísimos años, habrían existido fondos del Estado
en el fondo de cesantía del magisterio. Y lo que no dijo Cristian Cruz es de que ese criterio, que no es de la KPMG, sino que es del IES, es desvirtuado por otro documento del propio IES, en donde dice que en el fondo de cesantía del magisterio no existen recursos del Estado. Y lo que no dijo también es que en ese mismo documento, exigido por Cristian Cruz, en el párrafo siguiente, la KPMG dice de que lo que dice el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no está sustentado debidamente con los documentos que el IES inclusive se ha negado a entregar. Es decir, no existía sustento jurídico para decir de que en el fondo de cesantía del magisterio ecuatoriano existan recursos del Estado. Sin embargo, de aquello cogieron e intervinieron los fondos de cesantía del magisterio, contraviniendo la ley de seguridad social en su reforma, que determinaba que el requisito sine qua non tiene que ser la existencia de recursos del Estado. Luego, yéndonos al tema de la administración de los fondos previsionales, no me voy a referir únicamente al fondo de cesantía del magisterio, me voy a referir en general. Primero, ¿usted cree que una institución tan mal manejada, irresponsablemente manejada como fue el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, puede administrar adecuadamente los fondos que no le corresponden a esa institución? ¿Puede administrar adecuadamente los fondos ajenos que pertenecen a 200,000 partícipes de este país? No, no existe garantía de aquello. Y con el tiempo se ha demostrado una serie de irregularidades. Además del fondo de cesantía del magisterio, que ha pasado de 417 millones a tener alrededor en estos momentos de patrimonio de 380 millones, tenemos el fondo de cesantía de la Contraloría General del Estado, que de 21 millones pasó a 18 millones de dólares. Es decir, en vez de aumentar en el patrimonio, se rebajó en el patrimonio. Esto se debe a dos cosas. Primero, a que las inversiones que se están haciendo, se lo está haciendo de manera irresponsable, se lo está colocando exclusivamente en el Banco del Pacífico, a una tasa de entre el 2 al 3%. Claro, a ellos no les importa, pues. Tienen que poner un banco estatal para que los recursos estén ahí sirviéndole al Estado y no sirviéndoles a los partícipes. Y en muchos de los casos, para hacerle lucir a Vieira. Claro, la plata ni siquiera tienen ahí, la plata tienen en la caja fuerte, lo que es aún peor. Lo único que ha servido los fondos previsionales es para poner a los amigos de Cristian Cruz a manejar, a administrar esos fondos previsionales. Al colmo, inclusive, poner a una socia de la empresa de él administrar los fondos de liquidación de la Comisión de Tránsito del Ecuador, de los vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Le pone a una socia de él, a una socia de la empresa, a una accionista de la empresa, lo que se determina que inclusive ahí existe tráfico de influencias, que ya está denunciado en la Fiscalía General del Estado. Entonces, Cristian Cruz no únicamente que no hizo nada en el ámbito del control, sino que él mismo actuó ilegalmente en el asalto que se cometió a los fondos previsionales de 69 instituciones de este país. Y por ello, yo creo que no únicamente ahí existirán responsabilidades civiles y administrativas, sino que definitivamente existirán responsabilidades penales que, por el bien del país, de la transparencia, el día de ayer el señor Contralor General de la Nación ha anunciado el inicio de exámenes especiales a esos elementos. ¿Se imagina usted, señor economista Mosquera, cómo quiere él trampear al resto de ecuatorianos y especialmente a la población afiliada? Por más bravo que se ubicó ayer en el escenario diciendo... ¿Quién aprobó la reducción del 40%? Fue la Asamblea Nacional a través de una reforma de la ley. La Superintendencia de Bancos no reforma leyes. Y señores, no es que la Superintendencia de Bancos busca lavarse las manos, pero hay un tema de competencias. Nosotros no tenemos responsabilidad en lo que la Asamblea apruebe leyes, así como el día de mañana tampoco tenemos responsabilidad en lo que un juez juzga. Imagínese usted, economista Mosquera. No tiene responsabilidad, dice la Superintendencia. Bueno, yo creo que ahí tiene una equivocación el señor superintendente.
la antigua Junta Bancaria emitió 3 resoluciones, una sobre las inversiones del IES, otra sobre riesgos del IES y la otra sobre valoración de inversiones. El Código Monetario que salió en septiembre del 2014 sacó una transitoria que decía: mientras la Junta de Regulación Económica y Financiera no saque una nueva norma, siguen las vigentes. Ha sacado una nueva norma. Y tengo entendido que todavía continúa, perdón, puedo estar equivocado, pero entiendo que todavía sigue la norma de que el señor superintendente y el consejo directivo del IES tienen la obligación de publicitar permanentemente los estados financieros, los estudios actuariales, y nos preguntamos las personas que algo podemos investigar con eso. Varios años no hemos tenido información. Entonces, en ese sentido, muy modestamente pienso yo que aquí no se cumplió la ley y tendrá que verificarse. Yo me permitiría sugerirle muy comedidamente un tema al señor asambleísta. Porque en el cúmulo de descargos del señor... Un tema para indagar. Sí, no, recomendarle un tema. Ajá. En el cúmulo de respuestas... Para enterarse, seguramente él ya está enterado. A ver, vamos con el tema. En el cúmulo de respuestas y descargos que presenta el señor superintendente, ese ejemplo que acaba de poner el señor asambleísta del fondo de cesantía complementaria de la Contraloría, que de 20 y algo más millones de dólares, hoy está en 18, es porque ya las personas se jubilan y hay que devolverles el fondo de cesantía porque ya salen. Por eso se reducen. Posiblemente ahí hay errores. Hay que tomar con mucho detenimiento el tema técnico y así posiblemente se va a defender el señor superintendente. Estamos diciendo hace pocos momentos que esta es una casa de la verdad y hay que decir la verdad. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que posiblemente un error que se puede cometer sea convenientemente analizado. Entonces por eso yo le daba este honor de darle una recomendación al señor asambleísta. Mucho ojo en el informe de descargos presentado por la Superintendencia de Bancos, porque eso concuerda con varios de los argumentos que el señor asambleísta ha presentado en la Comisión de Fiscalización. Con visión fiscalizadora, ¿qué debemos esperar esperanzadamente del papel que el Parlamento cumpla? Y especialmente usted, una figura fiscalizadora a la que saludamos por sus empeños. Tenga la bondad, asambleísta Telio. Sí, efectivamente hay que considerar lo que ha manifestado al respecto de que puede ser esa rebaja del patrimonio por los pagos que se han debido de realizar. Pero se ha confirmado de que las inversiones realizadas por los fondos previsionales son absolutamente irresponsables. No se puede hacer inversiones en la banca pública a tasas de interés tan bajas cuando los partícipes anteriormente... A la banca pública se refiere al Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico, sí. El Banco del Pacífico es banca pública. Pero es que necesita buenas calificaciones el gerente, señor Vieira. Le sacan en la revista Ecos que es una maravilla de gerente y de gestión. Seguramente, con este tipo de ayudas, quien quiera puede brillar. Precisamente pues, ¿no? por eso saca esas calificaciones, porque obviamente, mire, estamos hablando de alrededor de 1.200 millones de dólares, digamos que sean 1.000 millones de dólares, no es cualquier cosa, es un monto bastante alto que se ubica precisamente en la banca y a tasas de interés tan bajas que obviamente si los fondos estuvieran en manos de los partícipes tuvieran la posibilidad de poner en operaciones que signifiquen rendimientos más altos y es precisamente lo que no ha ocurrido. Ahora, mire, ¿qué nos compromete usted? ¿Qué nos compromete usted en la continuación de su investigación y fiscalización en la que nosotros depositamos tremenda confianza, asambleísta? Permita solamente una cuestión adicional. A ver. El superintendente de bancos al respecto de la publicidad que debe de existir, de los informes actuariales, de los balances del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, fue a decir en la Comisión de Fiscalización que él cuando llegó ya existía la resolución de reserva.
Yo he revisado la documentación y resulta de que es una mentira más, porque él es quien emite la resolución de reserva de los estudios actuariales del IES. Él, con su firma, emite esa resolución. Pero no únicamente eso, porque se trata del superintendente de bancos, que es presidente de la función de transparencia y control social de este Estado ecuatoriano. ¿Cómo es que el presidente de la función de transparencia oculta las cosas? ¿Cómo es que el presidente de la función de transparencia no permite que se cumpla lo determinado en la Constitución al respecto de la transparencia y acceso a la información pública? ¿Cómo es que se violentan los derechos humanos de acceso a la información pública? ¿Cómo es que se violentan normas internacionales? ¿Cómo es que se violenta la ley de transparencia y acceso a la información pública? Por parte del presidente de la función de transparencia, Cristian Cruz, tratando de ocultar todos los manejos de irregularidades cometidos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué merece Cristian Cruz? Cristian Cruz merece que este día lunes, que nos reunimos en la Comisión de Fiscalización, votemos los asambleístas por la continuación del juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional hasta llegar a la